Vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de la economía. En realidad, hablar del dólar es hablar de la economía argentina, Vicky. Sí, tal cual, como lo anticipábamos. Bueno, antes que nada, el jueves pasado habíamos hablado de un feriado cambiario, no se podía comprar dólares, sí se podían retirar, bueno, ya se pueden comprar dólares, y para aquellos que quieran consultar antes, porque hay nuevas restricciones, recordemos que aquellos que cobran planes sociales o cotitulares o no justifican ingresos no pueden. Entonces, aquellos que quieren saber si pueden o no, lo pueden hacer a través de la página de ANSES, www.anses.gov.ar, y ahí mismo consultar con la clave y el CUIL la certificación negativa, así se llama el lugar donde hay que ingresar, y uno puede ver si le corresponde o si puede comprar o no los dólares, ¿sí? Lo que es retiro de dólares de uno que ya tuvo comprados y los tiene en la caja de ahorros, no hubo inconvenientes, hasta lo que sé, los bancos han podido responder a todas las demandas. Quienes hayan sacado su turno y ya se hayan acercado al banco a retirarlos no tienen que haber tenido problemas. Esto es porque los bancos ya lo previeron, vienen desde el 2001 con un poco de susto, entonces tratan de tener los dólares, no se prestaron más dólares a empresas que no tengan sus ventas en dólares, entonces se estuvieron haciendo un stock de una liquidez para poder responder hasta el 90% de los depósitos, que es mucho, ¿sí? Así que aquellos que hayan querido retirarlos o que quieran todavía retirarlos, no hay problema. Sí se corrió este rumor del corralito, pero hasta el momento no pasó nada, ¿sí? Así que técnicamente no tendría que haber inconvenientes para retirarlo. Ahora bien, por suerte, sí. Bueno, y ahora hablemos un poco de historia. Como veníamos comentando, esto viene desde hace rato, hace unos varios años. Hubo un momento donde la gente sí podía ahorrar en pesos, podía ahorrar en pesos y no había inconveniente, la mayoría de hecho lo hacía. Pero ya nos remontamos al 75 y el ministro de Economía, Rodrigo, hace una devaluación muy grande del 180% y bueno, los precios se duplican, hay desabastecimiento, todo esto porque bueno, el dólar había subido. Eso fue lo que se conoce como el Rodrigazo, ¿sí? A partir de ahí ya empieza esta relación que decíamos de amor de los argentinos con el dólar. Y de ahí en más los gobiernos, tratando de desdolarizar la economía, empiezan a tomar ciertas medidas que hasta el día de hoy vemos que no han tenido frutos, ¿no es cierto? Por ejemplo, durante el gobierno militar estaba el ministro de Economía, Martínez de Hoz. Él dispone una tabla donde se trata de prever la cotización del dólar y obviamente no funcionó. Ahí fue donde el ministro que lo reemplaza dice que apuesta al dólar pierde, y bueno, realmente en ese momento se perdió, y de ahí en más comenzó también este descreimiento del Estado y de lo que dice el gobierno. Después, en el gobierno de Alfonsín, el economista Pugliese también hace una devaluación, se produce una corrida cambiaria muy grande, y ahí otra frase célebre que hablábamos recién es: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y seguimos. Después, en el 2002, Duhalde pone fin a la convertibilidad, ¿sí? Al 1 a 1, y dice esto de el que depositó dólares recibirá dólares. Y bueno, ahí otra vez un hito del descreimiento de la gente, porque obviamente el que depositó dólares no los pudo retirar, se especificaron los depósitos, entonces ya venimos con esta cadena de no creer lo que se dice, y con razón, ¿no es cierto? Y después, ya en el gobierno kirchnerista, Kicillof trata de eliminar el dólar paralelo, creando estos dólares ahorro, dólar tarjeta y demás para desdolarizar la economía, pero desgraciadamente tampoco se llega a desdolarizar y seguimos dependiendo de este dólar, ¿no es cierto? Y bueno, analizando un poco en Latinoamérica para ver qué pasa con otros países similares, vemos, por ejemplo, tenemos en plaquita unos gráficos que muestran comparativamente con Brasil y México, por ejemplo. En los tres casos, obviamente, hay una tendencia a subir del dólar, esto es realmente cierto, pero vemos que en Argentina ya es más pronunciada y no hay casi ninguna baja, siempre es en alza, ¿sí? Argentina es uno de los más dependientes de la cotización del dólar, porque bueno, importa productos como lo que tiene que ver con el combustible y otros tantos más, ¿no es cierto? Estamos simplificando el análisis. Virgi, sí. En esa línea, y lo dejamos ahí a la placa para que la gente lo vea, ahí tenemos Argentina, Brasil, México, con el valor del dólar de acuerdo al peso, a la moneda de cada uno. ¿no? Sí. ¿Y esa es la evolución desde qué? Desde el 2015 aproximadamente hasta la actualidad. ¿Sí? Bien, allí vemos, por ejemplo, en México, en 2017, donde hay una baja. Claro. También en Brasil se produce lo mismo. Sí. En Argentina sí se ve una baja mínima, mínima, pero la línea es bastante
como la del COVID, digamos. Sube, sí. Por arriba, ¿no? Hay que amesetar la curva del dólar también. También sería óptimo. Esto tiene que ver más que nada con que Argentina está muy endeudada en relación a Brasil y a México con el exterior, entonces necesita más dólares. Y esto es una cuestión de oferta y demanda. Mientras más dólares se necesitan, más caro va a estar. Y bueno, con esto de importar el combustible también son todas condiciones que llevan a que el dólar obviamente suba más rápido. En relación, por ejemplo, a México, México tiene una ventaja, si se quiere decir, a la hora de sufrir una devaluación, porque México tiene negocios más fluidos con Estados Unidos, entonces por ahí, aunque se deprecie su moneda, Estados Unidos lo ve más barato y le va a comprar más, ¿sí? Entonces como que le reactiva un poco la economía. Tiene el único beneficio de la devaluación para México podría tener que ver con eso, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en un año Trump lo amenazó a México con subirle un arancel a la exportación, si no paraba la ola migratoria. Así que imagínate el poder del dólar. Por un lado, pero te saco por otro también. No, sí, o sea, o te freno por ese lado, ¿no es cierto? Es el poder que tiene el dólar, sobre todo sobre Latinoamérica, ¿sí? Tiene que ver con esto. Y el último pico que se da en la pandemia, fíjate por qué tiene que ver. Porque también los países tienen un gran ingreso de dólares con el turismo. Sí, claro. Se frenó totalmente el turismo y bueno, hay escasez de dólares. Entonces, una de las mayores fuentes de ingreso del dólar a Argentina, en Brasil también, en México también. Y bueno, se frena por esto de la pandemia y hace obviamente que el dólar pegue también este salto, ¿sí? Entre otros condimentos. Estamos simplificando un poco el análisis, ¿sí? Y por último, me gustaría compararlo con, por ejemplo, el euro. ¿Sí? Si uno lo compara con el euro, en este caso vemos también en placa, el dólar bajó, ¿sí? Esto es porque se está fortaleciendo el euro. A raíz de todos estos problemas con la pandemia, ha manejado Europa mejor la situación que Estados Unidos, ha creado un fondo de fomento, un fondo de fortalecimiento europeo, y esto hace que haya más confianza en el euro y por lo tanto el dólar en esa comparación esté bajando. Mira vos. Bien, algunas cuestiones que por allí son difíciles o a veces algunos economistas las simplifican también tanto, pero te voy a dar 4 datos. A ver. Del último año, el México, con respecto, su peso con respecto al dólar, tuvo una variación, o mejor dicho, el dólar con respecto a su moneda tuvo una variación del 9%, desde septiembre del año pasado. Chile, 9%, pandemia incluida, ¿no? Sí, estamos Brasil, 36%. Argentina, 28%. Claro. Pero acá hay una trampita. Toman el dólar a 75 pesos. Ah, el oficial. Si lo tenemos a 130 y pico, como lo tenemos en este momento, estamos hablando de que en el 2019 el dólar estaba a 52 pesos y hoy está a 133. Tenemos un 200, casi 3 veces más. Claro, con números reales cambia. Más. Con el valor real, el dólar aquí aumentó un 250%. Brasil 36%, Chile y México 9%. Realmente hay algo en nuestro país con el dólar que nos tiene atados. Único, hay una simbiosis entre nuestra economía y el dólar que no la podemos manejar. Realmente. En resumen. Lógico también. Pero bueno, tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la historia y con este descreimiento, ¿no es cierto? Porque realmente hubo una época en que se ahorraba en pesos. ¿Sí? Era muy chico, me parece. Ya no habíamos nacido, ni vos ni yo. Pero sí, la gente confiaba en el peso y ahorraba en pesos. Pero bueno, ya los hitos que hemos mencionado y otros tantos hacen un descreimiento. Se ahorró en pesos en la década del 90, por allí. Se ahorraba y se gastaba bastante en pesos. Es que ya como hablábamos, desde el 75 se fue forjando este descreimiento que es difícil volver atrás, porque es una imagen que uno ya tiene, que ya hereda y que se escucha y que se habla, entonces es difícil volver atrás, ¿no es cierto? Una preguntita para salir de este tema. ¿Qué pasa con el IFE? Bueno, todavía no están las fechas del cuarto IFE, las fechas de pago, ¿sí? Está pendiente que se publiquen unas nuevas medidas económicas que tienen que ver con con las retenciones al agro, con la continuación de los créditos a tasa cero, y entiendo que puede estar dentro de lo mismo las fechas de pago del IFE. Pero bueno, ya se viene anunciando hace unos días, así que calculo que va a estar dentro de poco. Virgi, muchas gracias. Gracias a ustedes.